Hola, buen día. Somos residentes de segundo año del Hospital Dr. Alejandro Korn de La Plata. Mi nombre es Guadalupe Giraudo y junto a mi compañera Aileni Gilterra vamos a desarrollar el siguiente ateneo que se titula Abordaje de las infecciones oportunistas en el paciente HIV a propósito de dos casos clínicos. A modo de introducción, el HIV es un virus linfotrópico de las células T. Se aisló por primera vez en 1983 a partir de un nódulo linfático en un paciente con adenopatía. Es el virus productor del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con respecto a la estructura, el virión es una esfera icosaédrica con un diámetro aproximado de 100 nanómetros. La envoltura externa contiene la glicoproteína viral GP120 y GP41. En cuanto a la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2019 se registran a nivel mundial 38 millones de infectados. Se calcula que el 81% de las personas con HIV conocían su estado serológico, de las cuales el 67% se encontraban en tratamiento antirretrovírico, el 59% logró suprimir el virus y por lo tanto el riesgo de infectar a otros. Con respecto a nuestro país, 136.000 personas viven con HIV. Por año se producen en promedio 4.800 casos nuevos, diagnosticándose 2,3 varones con HIV por cada mujer con el virus. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección. Los medios de transmisión de esta patología son contacto sexual a través del semen y secreciones cérvico-vaginales, contacto con productos sanguíneos infectados a través de transfusiones o compartir agujas contaminadas, transmisión vertical de la madre infectada al hijo, transmisión no sexual entre convivientes a través de compartir elementos cotidianos. Según las últimas actualizaciones, debemos definir el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que a partir de ahora llamaremos SIDA, a partir de los siguientes parámetros. Recuentos de linfocitos TCD4 menor a 200 por microlitro, porcentaje de células CD4 menor al 14% y enfermedades definitorias, como infecciones oportunistas, ciertos cánceres, sarcoma de Kaposi, entre otros, cuya predisposición se asocia con el defecto en la inmunidad celular y o disfunción neurológica. Para nombrar alguna de las patologías definitorias de SIDA, tenemos infecciones bacterianas, candidiasis, criptococosis, histoplasmosis, herpes simple, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, tuberculosis, neumocistosis, toxoplasmosis, entre otras. En la siguiente tabla podemos observar más patologías definitorias. En este gráfico podemos ver la variación de distintos parámetros como carga viral, antígeno P24, anticuerpos anti-HIV y linfocitos TCD4 en un paciente que no recibe tratamiento antirretroviral en función del tiempo. Veamos en el estadio avanzado de la enfermedad cómo se debilita el sistema inmune aumentando la probabilidad de padecer una infección oportunista, disminuyendo drásticamente los linfocitos TCD4 y a su vez aumentando la carga viral, lo cual permite diagnosticar al paciente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A continuación, vamos a presentar dos casos clínicos que tuvimos en nuestra institución en el mes de febrero del corriente año. En primer lugar, arriba una paciente de sexo femenino de 33 años de edad a nuestra institución, con síndrome febril, disnea, cefalea, vigil por momentos excitada, con hemiparesia izquierda. Se deciden realizar exámenes de laboratorio e imágenes. En la tomografía axial computarizada se observa una hipodensidad parietal derecha y frontal superior izquierda, formando una lesión ocupante de espacio.
Luego, en esta imagen podemos observar estas lesiones enmarcadas con un círculo rojo. En la siguiente imagen de tórax se observa una neumonía bilateral con patrón de vidrio esmerilado. Con respecto al laboratorio, se realiza hemocultivo por 2, los cuales dan negativos, urocultivo negativo, un laboratorio de rutina, en la cual se ve una anemia microcítica hipocrómica, leucocitosis con 78% de neutrófilos, plaquetas normales, glucosa, función renal y ionograma normal, normograma con parámetro alterado en la presión de oxígeno, 77 milímetros de mercurio, y un sedimento patológico. Dicha paciente es trasladada a los servicios de terapia intensiva, siendo aislada por contacto y por gota. Se realiza una serología para HIV, la cual da reactiva, un test de embarazo negativo, hisopado para COVID-19 negativo, un VAL en la cual se observa flora mixta no significativa y no se observa neumocistis girovesi. Con respecto a la carga viral y los linfocitos TCD4 en esta paciente, se observaron 43.877 copias de ARN por mililitro, un porcentaje de linfocitos TCD4 del 2% y 20 linfocitos TCD4 por microlitro. También arribaron a nuestro servicio muestras de líquido cefalorraquídeo. Con una de ellas realizamos un físico-químico, el cual arrojó los siguientes resultados. Límpido cristal de roca, lactato 1,6 milimol por litro, glucorraquia normal, proteínas 78 miligramos decilitro, sin elementos celulares, tinta china negativa. Con otra de las muestras realizamos un cultivo de gérmenes comunes, el cual cabe destacar que dio negativo. También derivamos a otras instituciones neurovirus y micobacterias. A su vez, en suero realizamos la determinación de toxoplasmosis, la cual arrojó una IgG reactiva e una IgM no reactiva. También derivamos muestras para hidatidosis y neurocisticercosis. Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a hablar sobre la neumonía por un lado y la lesión ocupante de espacio por otro. Respecto a la neumonía, la misma puede ser de origen bacteriana, la cual fue descartada por cultivo. Una neumonía por COVID-19, la cual fue descartada por el hisopado. Por neumocistis girovesi, la cual fue confirmada por imágenes en vidrio esmerilado. Histoplasmosis, no se remitió muestra. Y el VAR para TBC dio negativo. Con respecto al LOE, el mismo puede ser producido por un tumor neoplásico o un absceso, en el cual en este caso fue descartado por imágenes. Luego, la toxoplasmosis se diagnostica por imágenes. Neurovirus, actualmente la determinación derivada a otra institución se encuentra pendiente. Hidatidosis descartada, criptococosis descartada, ya que la tinta china y el cultivo dieron negativo, cisticercosis pendiente y micobacterias pendiente. Como conclusión, en el caso de esta paciente, podemos decir que hasta la fecha, la afección del sistema nervioso central es producida por una lesión ocupante de espacio, con imagen compatible con toxoplasmosis. Con respecto a la neumonía, se observa en las imágenes el patrón de vidrio esmerilado, compatible con neumocistosis. Con respecto al tratamiento, la paciente está con una dieta general asistida, paracetamol, solución fisiológica, omeprazol, distintos antibióticos, enoxaparina, dexametasona, y comienza el tratamiento antirretroviral por primera vez, ya que la paciente desconocía su patología previamente. A continuación, vamos a desarrollar el segundo caso clínico que también ocurrió en febrero en nuestra institución. Ingresa a la guardia de nuestra institución una paciente femenina de 37 años de edad, vigil, ubicada en tiempo y espacio. Presenta cefalea de 2 semanas de evolución, fotofobia, tos seca, discreta, rigidez de nuca y diagnóstico de HIV
por 13 años sin tratamiento. Al igual que en el caso clínico anterior, se realizaron imágenes y laboratorio. Con respecto a las imágenes, se realizó un ataque de encéfalo y tórax, las cuales no arrojaron resultados significativos. En el laboratorio, se realizó un laboratorio de rutina, la cual evidenció una anemia microcítica hipocrómica moderada, leucocitos normales con predominio de neutrófilos, plaquetas normales, glucosa, función renal, ionograma y función hepática normal, nomograma normal. Se realizó un líquido cefalorraquídeo con tinta china, el cual arrojó un resultado positivo. Posteriormente, se realizó un VAL, el cual evidenció flora mixta no significativa. Se realizó un hisopado de COVID-19, el cual dio negativo, hemocultivos por 2 negativo y carga viral ICD4, los cuales evidenciaron 198.066 copias de ARN de HIV, 3% de linfocitos TCE4 y 32 linfocitos TCE4 por microlitro. Ya que la paciente padecía cefalea intensa, se toma un líquido cefalorraquídeo y se derivan las siguientes muestras para micobacterias, el cual el resultado se halla pendiente, neurovirus, pendiente, cultivo de gérmenes comunes en nuestro laboratorio, el cual arrojó un resultado negativo, y neurocisticercosis, que se halla también pendiente. Con respecto al físico-químico, vemos un líquido límpido cristal de roca con un lactato de 1,6 milimolitros, glucorraquia disminuida, proteínas aumentadas, 40 elementos con predominio de 75% mononucleares, tinta china positiva y cultivo bacteriano negativo. Como conclusiones, en esta paciente, hasta la fecha, la afección del sistema nervioso central es producida por una meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans. Además, sufre una hipopotasemia producida por el tratamiento para dicho microorganismo. Como tratamiento recibe una dieta general, paracetamol, solución fisiológica, anfotericina B, ketorolac, enoxaparina, dexametasona y cargas de potasio. Y comienza con el tratamiento de antirretrovirales, ya que la paciente conocía su diagnóstico, pero no había recibido tratamiento durante el plazo de estos 13 años. La anfotericina es una droga antifúngica con nefrotoxicidad irreversible, produciendo hipocalemia grave, hipomagnesemia, además hiponatremia. Se puede observar también, menos frecuentemente, disminución de fósforo y calcio plasmático. Las patologías que vamos a abordar en esta segunda parte de la clase son las que estuvieron vinculadas a nuestros pacientes, como toxoplasmosis, criptococosis, neumocistosis y tuberculosis. En cuanto a la toxoplasmosis cerebral, el agente causal es Toxoplasma gondii, es un protozoo intracelular de la subclase Coccidia con amplia distribución en todo el mundo. Es una infección oportunista, es la más común que afecta al sistema nervioso central en pacientes con HIV. Se da en pacientes con recuento de linfocitos TCE4 menor a 100 células por microlitro y generalmente ocurre a partir de una reactivación de una infección latente, en la cual entre el 10 al 50% de los pacientes seropositivos para toxo y HIV desarrollarán toxoplasmosis cerebral. Esta enfermedad puede diseminarse dando lugar a linfadenopatías, neumonitis, hepatitis, corioretinitis, miocarditis, hasta infecciones del sistema nervioso central, las que son potencialmente letales. Tanto las infecciones oculares y las pulmonares diseminadas son las menos frecuentes. En el sistema nervioso central pueden ocurrir encefalitis necrotizantes, meningoencefalitis o lesiones ocupantes de espacio, siendo esta última la entidad más frecuente.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede presentarse cefalea, fiebre, alteración del nivel de conciencia o conducta, focalidad neurológica y déficit motor. En cuanto al diagnóstico, tenemos por un lado que frente a la sospecha clínica imagenológica se deberá comenzar el tratamiento. Además, raramente el diagnóstico se hace por detección del parásito en sangre, líquidos orgánicos o tejidos. Sin embargo, es posible que se los pueda detectar por técnicas histológicas y aislarlo en cultivos celulares o por inoculación del ratón. También se encuentra la técnica PCR, en la cual se puede detectar DNA de Toxoplasma gondii en tejidos y fluidos corporales. Y cuando el paciente presenta anticuerpos IgG antitoxoplasma negativos, estos no van a invalidar el diagnóstico presuntivo etiológico, ya que en estos pacientes pueden no producir un título elevado de anticuerpos específicos. En cuanto al tratamiento, va a estar compuesto por primetamina, ácido folínico y sulfadiazina. En cuanto a la criptococosis asociada al SIDA, el agente causal es Cryptococcus neoformans, variante neoformas, que se da en el 90%, más del 90% de los casos. Es una entidad cosmopolita y una micosis sistémica y oportunista. La levadura es redondeada u oval y encapsulada. La vía de contagio es la respiratoria. Y en cuanto a la virulencia, tenemos por un lado la cápsula, la cual impide la fagocitosis y la actuación del complemento, y por otro lado la fenoloxidasa, la cual contribuye al neurotropismo. En la actualidad, más del 90% de los casos se asocian a VIH-Sida, lo que constituye el factor favorecedor más importante en todo el mundo. La mayoría de los casos se presentan en estadios avanzados de este síndrome. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos fiebre, malestar general, confusión, rigidez de nuca, cefalea. El paciente puede presentar meningitis en el 30% de los casos y además afectación pulmonar, cuyos signos clínicos son tos, disnea y dolor pleural. En cuanto al diagnóstico, este puede hacerse por microscopía óptica, en la cual se realizan distintas tinciones, siendo la tinta china la más habitual y la que realizamos en nuestro laboratorio. Esta tiene una sensibilidad del 80%. También, por otro lado, tenemos el cultivo, como por ejemplo en agar saurodextrosa. Los microorganismos son termomonofásicos, es decir, que se desarrollan a 28 grados centígrados y a 37 grados centígrados, con igual macro y micromorfología, dando colonias cremosas o mucoides. El tiempo de incubación es entre 48 horas y una semana y las condiciones son de aerobiosis. En cuanto a la identificación, tenemos por un lado a nivel de género que se va a utilizar la habilidad de los criptococos para hidrolizar la urea, el desarrollo a 37 grados centígrados y la forma esférica de la levadura. Por otro lado, tenemos el agar extracto de semilla de girasol que va a permitir el crecimiento de colonias pardas debido a la fenoloxidasa, el cual sirve para diferenciar a Cryptococcus neoformans de las otras especies del género. Y por otro lado, para diferenciar entre Cryptococcus neoformans y Gatti, se pueden utilizar métodos convencionales de asimilación y fermentación de azúcares. Luego, forma parte del diagnóstico también los antígenos, la búsqueda de antígenos de la cápsula, dentro de los cuales tenemos técnica de aglutinación en látex, usando anticuerpos policlonales o monoclonales específicos. Las muestras pueden ser líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, secreciones respiratorias, y esta técnica será más sensible y específica que el microscopio óptico y el cultivo. En cuanto a las técnicas moleculares, tenemos por ejemplo la PCR y la técnica de RFLP con una sensibilidad mayor al 95%. Y por último, en cuanto al tratamiento, tenemos que van a ser los antifúngicos como la anfotericina B y el fluconazol. En cuanto a la neumocistosis, tenemos que el agente causal es Pneumocystis jirovecii.
el cual pertenece al reino fungi en base a criterios moleculares. Es un agente cosmopolita. La micosis infecciosa es sistémica y oportunista y reside en la superficie alveolar. Es la causa principal que define al SIDA en los países subdesarrollados. No penetra las células del huésped, solo se fija a su superficie, es decir, que es un parásito pericelular. Los elementos infecciosos de neumocistis son desconocidos, aunque es probable, por su pequeño tamaño, que los trofozoitos cumplan con esa función. Sin embargo, el hecho de su escasa resistencia a los factores ambientales puede hacer pensar que sean los quistes. Las personas colonizadas con neumocistis pueden transmitir la infección a otras personas, lo cual adquiere relevancia desde el punto de vista epidemiológico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que son casi exclusivamente pulmonares: fiebre, tos no productiva progresiva, disnea y cianosis. También puede haber una insuficiencia respiratoria, lo que puede llevar al paciente a requerir cuidados intensivos. Es una forma subaguda e insidiosa que dura entre 3 a 4 semanas de evolución. Y como parámetro bioquímico tenemos a la LDH, la cual aumenta probablemente debido al daño del parénquima pulmonar. Si bien la especificidad es baja, la sensibilidad es alta para identificar a los pacientes con sospecha de neumonía por este patógeno. En cuanto a las localizaciones extrapulmonares, tenemos que es excepcionalmente en pacientes con SIDA. Probablemente ocurra post-diseminación sanguínea. Puede afectar tanto a vaso, riñón, hígado, ganglios linfáticos, corazón, médula ósea, piel y cerebro. En cuanto al diagnóstico, podemos decir que no se cultiva y el diagnóstico requiere la detección e identificación del organismo mediante microscopía o PCR de muestras respiratorias. Por otro lado, tenemos también anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína, la cual es la técnica estándar de oro. Para continuar con el diagnóstico, tenemos por un lado las tinciones específicas tanto de trofozoitos como de quistes. Por otro lado, tenemos el B13-glucano, que es un componente de la pared fúngica que circula en la sangre de los pacientes infectados. Por lo tanto, se utiliza como biomarcador sérico inespecífico en casos graves con alta sospecha clínica. Luego tenemos también las características radiológicas. Generalmente se observan opacidades nodulares con distribución intersticial. Y en caso de sospecha con rayos normales hay que hacer una TAC de tórax, pues puede evidenciarse opacidades tipo vidrio esmerilado o lesiones quísticas. Para finalizar, en cuanto al tratamiento, tenemos el TMS, que puede ser vía oral e intravenosa. Es importante destacar que el uso de corticoides al inicio del tratamiento va a reducir la probabilidad tanto de insuficiencia respiratoria como de deterioro de la oxigenación y el fallecimiento. El gradiente alvéolo arterial de oxígeno mayor a 35 y la presión de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio serán referencia para el inicio del tratamiento. La tuberculosis es el prototipo de infección que requiere la inmunidad celular para su control, y el VIH causa el deterioro funcional progresivo de los linfocitos TCD4, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, con el consiguiente deterioro del sistema inmune celular, lo que permite el desarrollo de la tuberculosis. El agente causal son las micobacterias patógenas, el complejo Mycobacterium en tuberculosis, con dos variedades, hominis y bovis. Son bacterias de crecimiento lento, se contagia de persona a persona e inicialmente las manifestaciones clínicas son siempre pulmonares, pero luego puede tener localizaciones extrapulmonares. Es el principal marcador pronóstico de la infección por HIV en los países en desarrollo. Una característica importante de la coinfección entre tuberculosis y HIV es que hay un aumento en la proliferación de bacilos tuberculosos por la pobre respuesta inmune de tipo celular, lo que conlleva entonces a una rápida progresión de la enfermedad.
dando lugar a una alta carga bacteriana y a un mayor riesgo de transmisión a la comunidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos hemoptisis, fiebre, escalofríos, pérdida de apetito y de peso, sudoración, debilidad o fatiga. Si el paciente presenta localizaciones extrapulmonares, va a depender de qué órgano tenga afectado la manifestación clínica, que puede ser ascitis, adenomegalia, esplenomegalia o meningoencefalitis. En cuanto al diagnóstico, tenemos por un lado imágenes como la radiografía de tórax o pruebas de laboratorio como la vaciloscopía con la tinción de Ziel-Nielsen en muestras de esputo y de lavado bronquialveolar, o cultivos tanto en medio líquidos o sólidos y específicos. Las lecturas a los medios sólidos se hacen de forma semanal. Las colonias para Mycobacterium tuberculosis aparecen entre los 25 a los 30 días. En el caso de una tuberculosis extrapulmonar, se deberá hacer una búsqueda de micobacterias en hemocultivo, líquido cefalorraquídeo y secreción gástrica. Y por último, el tratamiento consta de las siguientes drogas, que son de primera elección, como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el estambutol y la streptomicina. Como conclusiones a nuestro Ateneo, podemos destacar que el diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma mejora la calidad de vida del paciente para evitar la progresión de la patología a estadios avanzados y así disminuir la morbimortalidad de los mismos. Cabe destacar además que una adecuada anamnesis del paciente brinda la información necesaria para orientar al diagnóstico presuntivo. Y por último, y no menos importante, resulta fundamental el abordaje interdisciplinario de los pacientes para reducir así los tiempos diagnósticos. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.